¿Qué impacto recibirá el área pensando que la existencia de la City, es decir, bancos y oficinas varias, instituciones públicas y privadas, determina un funcionamiento de carácter comercial definido, sea en lo atinente a servicios propios de sus actividades, como así también servicios varios como la gastronomía, comercio relacionado, etcétera? A ver, el impacto más fuerte ya lo tiene. O sea, hay 3 restaurantes históricos de la City que no están más, pero históricos, históricos, históricos. Y que cerraron ahora, cerró la Puerto Rico. Las Nazarenas. Las Nazarenas. Cerró del lado de Catalinas también cerraron 2, que había algunos almuerzos, vos entrabas a alguno de ellos en un almuerzo y había 4 puntos del PBI sentados ahí comiendo pescadito. Estaban los presidentes de todos los bancos, estaba todo el mundo ahí. Eso es un dato muy difícil, pero nosotros, es como dijo Miguel, nosotros demolemos obras de hace 10 años para construir una nueva. Entonces, no nos extraña que pase eso. Las viejas pizzerías se modernizaron. En una época la llenaron de dicroicas y ahora la llenan de LEDs. Entonces, en lugar de seguir manteniendo, cerró La Paz, el bar La Paz. Entonces, hay un momento que no lo podés evitar. O sea, vos la Giralda. La Giralda, sí. Pero bueno, ese es un impacto. El otro impacto que tiene, a mí me parece que tiene que haber como una especie de pacto, si se quiere, con los bancos, que son los dueños de los edificios, muchos de ellos, digamos, que no sean solamente del sector público, para que pongan su patrimonio ahí, porque a los bancos no les sirve tener un edificio vacío, y que vuelvan a refuncionalizarse y volver a funcionar, digamos, en un montón de aspectos. Y el otro tema es que, digamos, el turismo era el motor, junto con los trabajadores diarios. A ver, el centro nuestro nunca fue Midtown, nunca tuvo 7x24. Es la diferencia entre la avenida Cabildo y la avenida Santa Fe. La avenida Santa Fe siempre tuvo vivienda arriba. Entonces vos podías caminar alegremente y los bares seguían funcionando. O salías del cine y te metías en un café. En Cabildo cerraban los comercios y era tan caro el metro lineal de vidriera que nadie se animaba a poner un hall de entrada, aunque arriba le pudieras hacer 14 pisos. Entonces, eso también va a cambiar hoy en el centro. Y eso es algo que hay que incentivarlo. Por ejemplo, tenés edificios como la vieja Maple vacíos. Pero si el propio gobierno de la ciudad está pensando que por ahí se van, rentan, lo saca del edificio de Viamonte, entonces probablemente esa manzana va a ser un basurero nuclear en 2 años. Entonces, ahí hay que repensar de qué modo funcionan. Y yo no creo que sea solamente con más funciones del Estado trabajando allí, porque el Estado tiene una visión muy corta y sesgada de la actividad económica. Y el empleo público es una parte. Ahora, si ustedes se fijan, no importa la arquitectura, no la voy a criticar de ese lado, pero si se fijan lo que pasó en Esmeralda y Paraguay, donde se hicieron departamentos, oficinas y comercio, abajo se llena a la noche y encima el comercio de abajo es muy variado, hay comercio caro, barato, más o menos, está siempre lleno de gente. Entonces, ese lugar que era un área marginal, a una cuadra de Plaza San Martín, hoy es un lugar con mucha actividad y que valorizó todo lo que hay alrededor. Tenés el San Marón enfrente, la iglesia, un bar clásico como el San Moritz está funcionando bárbaro y se revitalizó. Entonces, efectivamente hay formas de hacerlo. Y en ese sentido, digamos, de la muñeca y la dinámica con la que el gobierno de la ciudad impulse ciertas cosas, van a funcionar bien. Tiene una cosa que el centro, que no tiene ninguna otra parte de la ciudad, y es la infraestructura viva, que tiene todo, absolutamente todo. Quienes hoy se mudaron, nosotros mudamos muchas empresas, y quienes hoy se mudaron, muchas veces contra nuestra propia decisión, a suburbios, los empleados están pugnando por volver al centro, porque te dicen, lo que yo hacía en el centro, no lo puedo hacer en el suburbio. Un empleado que trabaja las horas que trabajaba en la oficina, podía hacer las compras de los regalos, el mapa para el chico del colegio al día siguiente. Cuando vos trabajás en el suburbio, no podés hacer eso, porque no hay dónde comprar eso. Hay que subirse al auto para llegar hasta ahí. Entonces el Midtown, que es este uso mixto, universidad, colegio, iglesia, oficina, vivienda, eso es lo que funciona bien y le da vida. Ese tendría que ser el camino prometí que iba a ser corto y fue extensísimo, perdónenme, del microcentro. Un desafío gigantesco porque con poco presupuesto es muy difícil hacerlo.
¿Quién le parece? Sigue, Michele. Ahí está. Recién se me desconectó, pero más o menos entendí el concepto de Mingo, me parece bien. Lo que creo, sí, que la pregunta C, que es la que estamos contestando, medio se contestó en las anteriores, y que Mingo ya abrió la pregunta D, aunque debe tener algo más en la manga. Así que yo voy a ser realmente breve, de todos modos, pero lo que me parece que ya vimos cuál es el efecto concreto que tiene el área central, porque tiene esa caracterización administrativa y lo sufrió con la pandemia. Digamos, la pandemia lo que ha acelerado son los cambios en los procesos de trabajo, pero también los procesos de compra. Posiblemente haya una necesidad contenida de todos nosotros de volver a los problemas, a las prácticas sociales que hemos perdido, y en ese sentido el centro tiene mucho para ofrecer. Te quiero decir, de ir a restaurantes, bares, teatros, y creo que el día que nos saquen la cuerda va a explotar eso. Sí me parece que hay dos acciones posibles en el microcentro. Esto ya es adelantándome a la siguiente pregunta, pero me parece que hay algunas que se podrán hacer y otras no. La verdad que no sé, porque es cierto que se necesita mucha guita, mucho dinero, mucha inversión pública, pero inversión pública te diría casi, ya no en te voy a peatonalizar el centro, porque eso ya se hizo. Eso se hizo en base a un paradigma que desapareció. Y la gente le parece bien, y lo que hay que hacer es agregar enorme cantidad de espacios verdes o espacios de uso público, porque lo que cambió también es esto que decía Mingo, y que es lo bueno de la densidad, pero que necesita espacio, que es la de tener, no sé si se cortó mi transmisión, ¿no? No, está bien. Lo que es mantener el uso de un espacio abierto para mucha gente, es como la necesidad esa se triplicó en una ciudad que tenía la cuarta parte de lo necesario, por no tomar las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que bien, como dice Yamil, no figuran en ningún lado, solo se repiten, es una especie de mito urbano que quedó, y ya está. Pero sí, pero no, yo me tomé el trabajo de buscar el primer documento de todo eso, inclusive los archivos del diario, viejos, porque no estaba digitalizado, no encontré. Pero bueno, de todos modos, démoslo por bueno. Pero se necesitan más espacios verdes. Entonces, espacios verdes por un lado, y una enorme subvención al que vaya a vivir, no solo a la reforma, que veremos si los consorcios se ponen de acuerdo. De hecho, hay ya reuniones de consorcios que están viendo eso, y hay muchos inversores que ya están pensando en qué hacer con esas oficinas clase B, que en realidad son las que se defendieron mejor ahora, pero hay que ver qué pasa con las A. Después Mingo nos lo dirá. Es decir, hay una pérdida de valor monumental. Por lo tanto, los negocios van a cambiar de hacer oficinas a hacer otra cosa, porque por una cuestión natural de hacer negocios que valgan la pena. Bueno, yo creo que una subvención a la vivienda de algún tipo, yo insisto, hay tres sectores que les interesa: la clase media baja, o los pobres también, la ciudad, los jóvenes, que es una de las apuestas importantes para el microcentro, y que además valoran el microcentro mucho más que otros sectores, la arquitectura, la ciudad tradicional, ese relacionamiento, y los viejos. Así que, bueno, nada, termino acá. Bien, Silvia, para cerrar la ronda. Yo voy a ser muy cortita. Pienso que ya hablamos de todos los efectos que ocurren en el macrocentro, pero quiero decirle que todos los problemas del macrocentro repercuten en la estructura y en la dinámica de toda la ciudad. Por lo tanto, a mí me parece que no podemos mirarlo como una especie de islote desprendido de lo que pasa como destino futuro, porque si este centro no se trabaja, toda la ciudad va a cambiar. Entonces, en este cambio de paradigma que ya señalaron anteriormente, tenemos que hacer un esfuerzo que siempre va a ser menor a la inversión existente en el área. Si nosotros pensamos todo el capital, ya no solo edilicio, infraestructura, cultural, simbólico, que se hizo durante montones de generaciones, si tenemos que hacer un esfuerzo por hacer espacios verdes, inaugurar terrazas accesibles, invertir en un territorio inteligente, todas las cosas que podrían hacerlo de nuevo a esta centralidad como un atractor, creo que siempre va a ser menor
a la pérdida de ese capital social que hoy tenemos. Ahí Bien, me sumo a lo Me último. fue bien y fui muy sintética. Yo también soy sintético y me sumo esto a lo último en esta pregunta. Que dentro del Consejo de Planeamiento Estratégico tenemos a la AHRCC, que es la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés. Tenemos también a la AHT, que es la Asociación de Hoteles de Turismo, que son los de 4 o 5 estrellas. TACU SIGBA, que son los corredores inmobiliarios. Digamos, estamos teniendo nosotros ya desde el principio del año pasado reuniones constantes por los problemas, ¿no? Turismo, gastronomía, digamos, corredores inmobiliarios, inmobiliarias, los grandes, digamos, perdedores en esta pandemia, porque también está la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de Construcción, que fueron dos cámaras que empezaron más rápido a funcionar. Estas tres que nombro están realmente devastadas, preocupadas y, digamos, a veces nos juntamos para trabajar en ciertas cuestiones y no tienen para pagar el ABL o a los empleados, ¿no? Hablemos sobre todo, no la de las grandes cadenas o de hoteles, sino las que tienen 3 para abajo de estrellas y confiterías y cafés. Así que se está trabajando mucho también desde el tercer sector, desde estas cámaras, de estas asociaciones, en ver esta forma, ¿no?, de reactivar con proyecto de ley, con propuestas. Por ejemplo, CUSICBA tiene un proyecto para dar beneficios para el cambio de reglamentos de copropiedad, porque también pasa esto, ¿no? Uno quiere cambiar, hagamos un edificio, pero el mismo reglamento no te lo permite. Y eso es un costo frente a ciertas cuestiones que ciertos edificios que están vacíos de oficinas no lo tienen. Bueno, hay un montón de cuestiones que cuando uno empieza a meterse a ver cómo reactivamos, hay ciertas cuestiones grandes, en general, que hablamos de una gran escala, pero ciertas cuestiones pequeñas que también tienen que ver con normativa, con ciertos proyectos de beneficios fiscales, instrumentos urbanísticos que puedan ayudar a modificar sobre todo la situación actual de lo que además están padeciendo. Y un solo comentario final cuando hablabas, Domingo, del espacio público, que se juntan las diferentes clases sociales. Bueno, ese es el fin, ¿no?, fundamental del espacio público, ¿no? Entonces, como decimos, dentro de todo esto, lo positivo es justamente ese espacio público. No importa de dónde venís, de qué barrio, de qué clase social, estás compartiendo, cada uno a su modo, y ese es el objetivo por el cual obviamente, el punto genera. es que estábamos muy segmentados como sociedad y no lo estábamos compartiendo. Exactamente, ¿no? Ese es como uno para de los... también ver qué cosas positivas nos deja, ¿no?, de esta situación. Mira, yo viví en Río de Janeiro y el carioca siempre dice que no hay nada más democrático que a praia. Exactamente. Bueno, Pero yo creo que uno de los resultados positivos de la pandemia es precisamente ese, el hecho de que gente que nunca usó el espacio público, por ejemplo, doy un ejemplo, Plaza Alemania en Avenida Libertador, no la usaba el barrio, la usaban gente de otro lado. Hoy es usado a full por el barrio. Sí, Y eso es efecto de la pandemia. Bien, tal cual. Y ahí me llama la atención también esto que decía. Yo había leído este libro de Beatriz Arlo, El cuadro de ciudades, y pasaba lo mismo con Recoleta. Ella decía en el libro que los fines de semana se hacían ferias y demás, y mucha gente de otros barrios iba a esa plaza. Y sin embargo ahora, tal cual, es mucho de los habitantes de ese barrio, ¿no? Y yo creo que acá una pregunta es cómo generar espacio público dentro de un área donde escasea terriblemente. Porque un caso era esto que decía la torre esta tan simpática, Mingo, de Viamonte y Paraguay, donde hubo una cesión, o sea, una complementación de altura a partir de la cesión de espacio. Pero ¿alguien se va a jugar a demoler edificios de Mar del Plata? Por ejemplo, la Plaza Colón o esa Plaza de las Aguas empezó a tener mucha más fuerza a partir de la demolición de una manzana. Es medio jugado pensar eso, ¿no? Entonces, qué sé yo. Bueno, todo depende de qué se decida hacer de esta ciudad. Sí. El ejemplo más claro que te puedo dar es la recuperación del Maré, que comenzó alrededor de los años 70, que tenía una densificación constructiva extraordinariamente mala y que se comenzó a airear demoliendo construcciones que quitaban asoleamiento y ventilación, patios que se recuperaron plazas que estaban ocupadas, y hoy el Maré es uno de los barrios más apetecidos por el residente, por el vecino, por el París, turista. ¿no? Sí. París, perdón.
Así que bueno, yo creo que hay camino para recuperarlo, pero me adelanté a la pregunta, así que perdón. ¿Qué destino piensa desde su conocimiento sería el más pertinente definir en el futuro inmediato o aún en lo inmediato? Está hablando, te quedaste sin audio. Sí, yo creo que es un poco, todos nos adelantamos a eso y yo, la verdad que me parece que la residencialización del área me parece que está muy bien. Lo que pasa es que lo que en algún momento preguntó Mingo, ¿por qué la gente va a ir ahí? Porque no es solo que lo digamos. Si la gente ve que es un lugar que hay manifestaciones todo el tiempo, que no hay espacio verde, que está turizado o vandalizado o abandonado, y bueno, va a ser difícil. Entonces, una cosa es que una empresa se radique en el centro, que vos podés convencer a 5 CEO y hiciste un negocio, y otra es que tengas que convencer a miles de personas que hay que ver si hay oferta para ellos y que haya una oferta adecuada y que puedan pagarla. Y ese es el gran problema también en el espectro socioeconómico que nos deja la pandemia y al que nos lleva a nuestro país. Estamos en una situación que no pareciera que haya ni guita para eso, ni siquiera un contexto económico que llevara a que podamos canalizar cierta corriente de inversiones y de gustos. Básicamente hay como un patrón cultural que se hizo cada vez más acentuado en la sociedad argentina, que es refractaria a llegar al centro. Habría que ver cuáles de los sectores socioeconómicos argentinos podría estar dispuesto a incorporarse. Es cierto, los 90 marcaron un cambio muy importante en la calidad del centro y frenaron cierta huida del centro, y la incorporación de Puerto Madero corrió como la balanza para un lado, pero el nivel de inversión que había en ese momento es impensable hoy y en las futuras décadas. Entonces, a ver, desde de los escasos recursos habría que pensar cómo se hace eso. Creo que hay que hacer un esfuerzo, porque si no se hace un esfuerzo, como dice bien Silvia, es un esfuerzo mínimo al lado de la enorme inversión que ya existe en el lugar. Es un esfuerzo mínimo que puede salvar toda la inversión histórica que tiene ese lugar, que es irrepetible. Nada más. Y me despido porque me tengo que ir a otra. Chao, Miguel. Hasta luego. Muchas gracias. Ricardo, que siga yo. Dale. Gracias, Miguel. A mí me parece que tenemos como Muchísimas varias... gracias, Miguel, un abrazo. Hay una cosa que es muy complicada. O sea, la Argentina hace 11 años que el PBI no crece. Porque si no, esto deriva en una disquisición intelectual abstracta y nos excitamos con nuestras excelentes ideas y lo único que logramos es más frustración. Estoy atravesando una etapa de un pragmatismo ya obsceno, pero la verdad es que con 11 años sin crecimiento del PBI, 5.000 y pico por ciento de inflación en ese periodo, y sin moneda, digamos, las ciudades se construyen con crédito. Y cuando vos financiás y derivás recursos que no tenés para financiar a sectores medios acomodados, es obsceno. Entonces aquí lo que hay que hacer es ver de qué modo inteligente lo logramos hacer. Piensen, tasa cero un departamento de 50 metros en el microcentro. Tasa cero. ¿A cuánto lo vas a vender? ¿Al valor de reposición? ¿700 mangos el metro? Son $50.000. Cuando vos haces $50.000 por 200 y ves que es $1.000.000, ¿cuántos chicos pueden pagar ese $1.000.000 y en cuánto tiempo? Entonces, es cierto que es regalado y podría llegar a tener éxito, pero quizás, digamos, hay que poner una inteligencia gigantesca en esto, en un contexto macroeconómico muy adverso para hacer cualquier tipo de desarrollo inmobiliario. La experiencia que yo atravesé en el sector hipotecario y desarrollo inmobiliario me enseñó que nadie quiere que le regales la casa. Al que le regalás la casa no va a valorar lo que vos le estás dando y no siente el orgullo de lo que tiene. Lo estás humillando. Esto es lo mismo que un plan. Entonces, hay que generar esos mecanismos para que funcionen.
Quizás el problema que tenemos es que nosotros tenemos una estructura mental de venta, de compra y venta, y hay que llevar esto a grandes estructuras de alquileres. Yo vivo en una casa alquilada, yo no tengo casa personal, tengo una propiedad, pero no es mi casa. Vivo mucho mejor que lo que yo podría comprar. ¿Por qué? Porque lo que yo alquilo es el 1,5% anual del valor supuesto de mercado. Digo supuesto porque no hay transacciones inmobiliarias, en pesos. Y pasa eso con todo lo que está dando vuelta en alquiler. Y no lo hago por un tema de viveza, ni mucho menos, es porque no tiene mucho sentido ya en el mundo inmovilizar tanto dinero en comprar y vender con lo costoso que es la compra y venta, cuando hay un montón de dinero dispuesto a recibir renta. Entonces, quien hoy recibe renta de oficinas puede reconvertir eso en renta residencial. Para eso habría que armarle algún régimen de garantías, armar fondos de inversión donde los bancos mismos podrían administrar esa renta sin cobrar ningún tipo de obscenidad por administrarla, como pasa en otros países del mundo. Entonces, lo que se llama el desarrollo multifamily o de vivienda para renta es un boom en el mundo entero, porque no hay nada que el millennial tenga más claro, y es que no va a trabajar una vida entera para pagar su casa. Entonces, si esa es una tendencia que tenemos en casa y tiene en el mundo entero, ahí tenemos un desarrollo muy posible para esto. Tampoco tienen ganas de estar un día entero viajando o estar 4 horas en el commuting entre ir y volver del trabajo. Entonces, poder juntar el ocio. Piense que tenemos la infraestructura de teatros, cines, bares, restaurantes, aún lo que queda, e incluso espacio público. Porque la verdad que el paseo lineal de la 9 de julio, todo lo que hay en el Paseo del Bajo, es mucho más que lo que tiene Almagro. Y Almagro tiene un nivel de densidad descomunal. Acoiti y Rivadavia no tiene parque. Cabildo y Juramento tiene Plaza Portugal a la vuelta, y si no, las barrancas de Belgrano abajo. Y sin embargo, Buenos Aires, comparado con muchas otras ciudades, incluso Latinoamérica, es muy verde. No tendrá, y tiene un parque de escala metropolitana, que es la Reserva Ecológica. Y tiene las plazas de Puerto Madero. Están a 8 cuadras del microcentro, no están a 100 kilómetros, se puede ir caminando. Es difícil volver porque hay que trepar la barranca, pero es espectacular ir barranca abajo. Entonces, yo creo que hay un montón que tiene un montón de cosas súper interesantes y que van a lograr, que se podrían lograr con más inteligencia y flexibilidad en un montón de cosas de la normativa, de cómo refuncionalizar esos edificios, dando soporte legal, soporte dominial, etcétera, etcétera, que simplemente volcando dinero bobo, porque cuando el Estado vuelca bobo, dinero y dinero y dinero, los únicos que se benefician son los que le afanan la guita vendiéndole servicios y obras. Acá, en París, en todos lados. Entonces, a mí me parece que tendría que ir más por allí. Y además hay empresas y personas que tienen mucho patrimonio en ese lado y que van a ver de muy buen modo cómo reconvertirlo. Y una consulta hago también. ¿Qué pasa con el tema de edificios con mix de usos, ¿no? ¿Qué pasa si se compatibiliza? Porque siempre se habla de la residencialización, pero también el área, como tiene temas de turismo, que habría que complementarlo, ¿se podrá pensar en edificios que tengan parte de alquileres, parte para estudiantes o parte también destinado a servicios hoteleros, o no funcionaría? El uso mixto es complejo de administrar, es muy exitoso, es un modelo muy exitoso, incluso en las pocas experiencias que hay en la Ciudad de Buenos Aires es muy exitoso. Muy exitoso. Piensen en las universidades. La cantidad de universidades que hay en el centro y en el área central. Bien. Para ir cerrando. Meto una cosita para lo que dice Domingo. También hay un proyecto que ya está aprobado de ley de promoción para residencias de estudiantes. ¿Sí? Es un proyecto de ley que ya está aprobado, que tiene que ver con ¿no? Con esto que justo que estaban hablando en la pregunta de Ricardo, la contestación de Domingo, y que también lo toman muy bien justamente los hoteleros, ¿no? En esto de que es posible ese cambio también, entre comillas, fácilmente, de la escala, del tamaño. Sabemos que tiene que ver con su paralelo con el código de edificación y estos departamentos de 21 metros cuadrados y demás. Bueno, llevar a ciertos edificios de hotel a estas viviendas para residencia de estudiantes con toda una promoción en el sentido de pago de impuestos, exención y demás, para poder llevar adelante esos proyectos. Es que la ley de promoción hotelera y esa ley son, por ejemplo, cuando yo hablaba de
darle apoyo. Ese tipo de acciones son mucho más inteligentes que volcar toneladas de dinero para ver cómo se refuncionaliza un edificio. Bueno, ¿me toca a mí? No, a Adelante, Yamil. Silvia. Sí, todo tuyo. El que Me quiera. perdí en el orden, Yamil. Es suyo, es suyo. Como quieras, como quieras. Dale. Bueno, no, yo para tomar un poquito esto, digamos, me parece que una posibilidad es tener, obviamente, más residencias, ya lo venimos hablando, pero también en esta forma de trabajo, lugares colaborativos de trabajo, ¿no? Me parece que en esto que estamos hablando de cambiar, hay muchos edificios hoy de oficinas o de trabajo que pueden también tomar esta nueva forma de trabajo, en estos lugares colaborativos, coworking, como se llaman, reuniones, ahí sumarle lo que hablábamos siempre de parques, espacios públicos, cafés, edificios culturales, generar de alguna forma una transformación de una red urbana social para el trabajo que le dé soporte, que tiene obviamente la infraestructura de la ciudad ese soporte. A esto le sumo el tema de pensar y como oportunidad también un poco de mixtura social dentro de la ciudad de Buenos Aires, que es otra de las cosas que también se fue perdiendo, y el área central puede ser en diferentes clases sociales, como hablábamos del espacio público, pero también como beneficiarios, ¿no? Que en algún punto se habló, pero tener también claro cuáles son los beneficiarios de estos proyectos y que puede haber diferentes, realmente, target de esos beneficios, donde ahí el alquiler, estoy totalmente de acuerdo con Domingo, que no se tiene tanto, tal vez cuando se piensa siempre en propuesta, no es de compra y venta, ¿no? El Banco Ciudad todo el tiempo están esos créditos, el tema del alquiler tiene también la garantía, pero es muy, muy cara, pero pensar un poco en alquiler y más allá de la situación del gobierno y demás, poder pensar también en un poco de alquiler, edificios de alquiler social, ¿no? Empezar a tener también, que otras partes del mundo lo tiene, justamente tener edificios públicos que sean de alquiler, que eso no está tan claro. Hay un ejemplo de una organización, Hábitat para la Humanidad, en un edificio de La Boca, que lo hace para sacar, digamos, que sea el primer paso de la gente que está en barrios vulnerables, pero bueno, ahí se abre también todo un abanico, hay un plan, hay una ley, un plan de vivienda asequible, que también la ciudad con el IBC lo lleva adelante, que se paró, también tenía muchas líneas posibles y se paró por la pandemia, porque también hoy no hay plata para casi ninguna línea, solamente que el privado ponga el terreno, que el privado construya y el gobierno los une. Es la situación que estamos hoy a nivel presupuesto, y otras líneas donde el Estado podía poner dinero, hoy no está tan vigente. También pensar en todo lo que son las nuevas economías del conocimiento, I+D+I, ¿no? Economías, bueno, circular y de género también suman, ¿no? Ambiente, género y tecnología, pensando en cómo esto se desarrolla en la ciudad, pero esto de la economía del conocimiento, pensando en centros tecnológicos y conocimientos, que también hay una infraestructura para que ahí se pueda desarrollar esas actividades. Y como último, pensar, esas actividades pensando en la ubicación, en la densidad y en la conectividad, ¿no? Que tiene esa infraestructura de soporte para que se genere, y pensar, tal vez es una oportunidad para tener un área central y una ciudad con más equidad y más acceso al derecho a la ciudad, que lo vimos planteado recién en el espacio público. Me parece que ese puede ser un objetivo, ¿no? Pensar justamente una mixtura de uso, siempre se habla, pero también una mixtura social, me parece que es muy interesante y es la oportunidad que se nos está dando con esta pandemia. Absolutamente. Bueno, como ustedes verán, yo soy una defensora de una ciudad con una centralidad fuerte, no excesiva, no única, sino con una enorme cuota de diversidad. Pero esa diversidad tiene que ser como intencionadamente inteligente, porque tiene que hacer sinergia. Y por lo tanto, producir esta mezcla social, esta mezcla de usos, me parece que para lograrlo uno tiene que primero imaginarse a qué target está dirigiéndose de alguna manera y hacer una estrategia diferenciada según ese target. Porque obviamente no es lo mismo un estudiante, un alquiler, un propietario, una población grande, porque para cada uno de ellos tenemos que formular una estrategia a tierra, como decimos nosotros, que pueda casarse como un traje a medida. Yo voy a insistir con que la alquimia de la mezcla es muy importante, porque muchos centros que han puesto toda la carne en los estudiantes ha generado
situaciones de difícil manejo o de universidades o de instituciones. Lo mismo ocurre cuando apostamos solamente al alquiler, porque entonces no construimos vecindad. Si ustedes miran el plano de la ciudad de Buenos Aires, el distrito 1, es decir, la comuna 1, es uno de los que más nivel de alquiler tiene. En realidad, a nosotros para pensar, afincar una vecindad que cuide el patrimonio, que cuide la inversión, también nos conviene niveles de propiedad y niveles medios o altos que nos permita consumir y sostener las actividades comerciales que hay en la zona. Porque si nosotros metemos el target solamente más bajo, no va a dejar resto para que las actividades colaterales o complementarias se sostengan. ¿Qué estoy pensando yo cuando pienso en el área central como deseabilidad? A mí me encantaría que el área central sea repensado como un territorio inteligente. Esto es, poner todo el sistema tecnológico que existe, que no es tan difícil. Hay app para el reciclado de las basuras, hay app para el estacionamiento, hay app para el manejo tecnológico, el trabajo comunitario. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si nosotros logramos recuperar el área central con esta diversidad que estoy planteando de usos y de clases sociales, desde la más baja hasta la más alta, lo que logramos es devolverle la esencia a la ciudad, devolverle lo que siempre fue esa centralidad, que es articulación de lo diverso. Y esto nos permite facilitar la innovación. Las ciudades son el centro de la innovación. ¿Y por qué ocurre? Porque justamente, espontánea y aleatoriamente, hay articulación de lo diverso. Eso lo dicen todos los manuales de creatividad. En la medida que nosotros armemos clúster homogéneo, estamos perdiendo capacidad competitiva a nivel urbano. Si nos queremos ubicar dentro de la aldea global y ser una ciudad competitiva, tenemos que ser una ciudad creativa. Y las únicas ciudades creativas son aquellas que son capaces de articular todo lo diverso, espontáneamente en su espacio público. Y ahí vuelvo al espacio público. ¿Por qué? Porque es el lugar donde esto efectivamente ocurre. Invertir en el espacio público, invertir en el paisaje urbano, invertir en áreas verdes no es superficial, no es estético, es absolutamente esencial a lo que hace el encuentro con el otro, el encuentro de lo diverso, y por lo tanto me permite a mí construir una maquinaria de creación, de capacidad cultural, de integración y de inclusión. Entonces, cuando yo hablo de que falta espacios verdes, efectivamente, como dice Mingo, está el corredor verde de la 9 de julio, está el corredor del Bajo, pero quiero decirles que eso no son lugares de encuentro, porque son lugares para mirar. Entonces, lo que nos hace falta, y muchas plazas, como la Plaza de Mayo, la Plaza Congreso, son espacios institucionales de difícil apropiación por parte del vecino. Tenemos que hacer el esfuerzo de generar espacios de calidad, invertir en espacios públicos de calidad para el encuentro de los distintos vecinos que habitan el área y aquellos que quieren venir a visitarlo, ya sea porque son vecinos o porque son turistas. Creo que ese sería mi deseo máximo para el área central de la ciudad. Sumo algo a lo que dice Silvia, que me parece muy interesante, y retomando algo cuando hiciste la pregunta de los edificios, ¿no? De demoler para espacio público. Primero, hay espacios que ya están vacíos que uno puede encontrar. Hay un ejemplo de un estacionamiento atrás del convento Santa Catalina, enfrente de la facultad, lo conoce la facultad de la UBA, el rectorado de la UBA, que es un gran espacio, que había un proyecto que no se hizo de edificios, y por cuidado del convento de Santa Catalina, es un estacionamiento, digamos. También hay espacios que ya son vacíos urbanos hoy, hay que ver el equilibrio, pero digo, para no empezar a demoler, ¿no? Donde uno, como vos preguntabas, Ricardo, me parece que se puede empezar por otros lados para generar esos espacios verdes públicos que también dice Silvia, que son obviamente sumamente importantes para dar otra calidad de vida a la gente que... Sí, 100%. Y quisiera agregar algo más. No incentivar la construcción a nuevo, porque eso baja el precio de lo existente que hay que reformar. Y hoy necesitamos generar empleo. La rehabilitación o la refuncionalización de edificios genera mucho más empleo que la construcción a nuevo. Entonces esto hay que mirarlo sistémicamente. Perfecto, excelente. Creo que se han barrido varios temas. Miro. Sí. No, y sumando a esto último que decía Silvia, el área centro tiene patrimonialmente edificios maravillosos que hay que recuperar, pero creo que son innumerables los edificios, la cantidad de edificios que hay
que creo que tenemos un acervo bien poderoso como para poder realmente tener trabajo, es decir, dar trabajo y encima recuperar el área. Así es. Sí, y ahí con lo de refuncionalizar también sumo un poquito más a esto, que implica, bueno, no demoler y volver a construir, el tema de la huella de carbono, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ambiente y cambio climático, que es muy importante. Y además en estas refuncionalizaciones uno puede generar muchas obras para pequeñas empresas, ¿no? Que tiene que ver esto con la creación de empleo. Sí. Y no hacer un edificio de cero, sino diversificar justamente la mano de obra, que es la generación de empleo, que tiene que ver con la línea de Silvia, que es sumamente importante también, obviamente, en esta época. Sí, y esperando que, digamos, cuando pase la pandemia se pueda recuperar, porque yo recordaba cuando te invité, Silvia, una reunión que tuvimos cuando todavía estabas en el antiguo diario La Prensa, ¿te acordás? Y me preguntaste hace de esto años de años, y me dijiste cómo hacer para recuperar un área. Charlábamos de cualquier cosa y hablábamos de Parque Patricio, recuerdo. Y me acuerdo que te dije, vos me dijiste cómo poder ayudar. Y le digo, si el Estado no pone dinero ahí, primero, difícilmente. Y mirá, casualmente, en Uspallata apareció el edificio y se reverdeció todo el barrio en forma fabulosa. Y creo que, no sé si hasta dónde no habrá tenido tu dedo que ver en eso. No, yo no tengo nada que ver, pero sí tengo que ver con la... Usina del Arte. Con la Usina del Arte, pero básicamente con el barrio de San Telmo, que hoy lo recorrí, y la verdad que, perdón, no hoy, el sábado pasado lo recorrí, y es de un nivel de vitalidad que me impresiona, a donde la calle es una fiesta, a donde la gente está sentada en el espacio público, con familias de las más diversas clases sociales, y que en algún momento nosotros impulsamos la residencia en el casco histórico y fue realmente exitosa. Sé que hoy la realidad económica es distinta, pero vuelvo a tomar las palabras de Mingo, y hay veces no es dinero, es operaciones inteligentes, es posicionar el espacio público para volverlo atractivo a la zona. Esto lo han hecho muchas ciudades que yo puedo mencionar, desde Quito, Madrid, Alemania, generando prestigio a un área o calidad de vida, y la gente fue a ese lugar porque era nuevamente atractivo. Entonces, hay veces hay que pensar en esos atractores que hoy no están. Es absolutamente así. Yo un comentario. Yo cuando estudiaba arquitectura trabajaba en los festivales cuando Silvia era la secretaria de Cultura, ahí en el edificio de La Prensa. Mirá. En el octavo piso del Teatro San Martín. Durante muchos años estuve ahí trabajando. ¿Estabas con Pablo Corral, puede ser, o no? No, a Pablo no lo conozco, pero bueno, en la época de Jorge Tellerman, ¿no? Ya desde De la Rúa estaba y seguía hasta... Sí, yo he descubierto, después de mucho tiempo, yo soy una planificadora física de tiempo A, que la cultura es una herramienta extraordinaria para visibilizar áreas degradadas y ponerlas en el mercado nuevamente. Creo que esto es algo que muchos planificadores no lo manejan, pero creo que son oportunidades con mucho menos inversión de dinero, poner de nuevo en el mercado áreas completas. Tengo un estudio sobre el barrio de San Telmo y Montserrat y todas las actividades culturales, cómo desencadenaron, digamos, modificaciones en el área. Es interesante pensarlo como una herramienta no tan costosa como la refuncionalización, pero sí como disparador de posicionamiento y visibilización. Bien. Buenísimo. Yo lo único que quería agregar era que por ahí después lo molestamos con algunas cosas que ustedes fueron diciendo para complementar algunos datos. Y Miro, si te parece darle un cierre a esta jornada y desde lo personal agradecer, ¿no? Sí, en realidad agradecemos muchísimo la participación, inclusive a Miguel en ausencia, ya le mandé mensajito. Muchas gracias por la participación. Realmente ha sido muy ilustrativo todo lo que... Yo estoy realmente muy satisfecho
superó tremendamente las expectativas que teníamos. Las propuestas, las exposiciones que se hicieron realmente nos han nutrido muchísimo y esperamos que esto, cuando lo volquemos, vamos a subirlo a YouTube de UFLO, y cuando esto sea volcado a la comunidad UFLO, a la comunidad universitaria, y esperamos que las demás universidades también puedan disfrutarlo, sirva como material para seguir trabajando en el hermoso, dijeron, como amamos, y que queremos que salga adelante. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, Los saludamos y y agradecemos. más, creo Chao que y esto gracias. sería muy interesante que dentro de un tiempo, cuando ya volvamos a abrazarnos, lo llamemos a Miguel de nuevo, y si es posible a alguien más, y hagamos realmente ya no una serie de preguntas, sino directamente dar las respuestas que surgieron después de cuando ya la pandemia pasó.